otro consultorio. Es un placer volver a compartir con ustedes. Antes de presentarles a nuestro invitado de hoy, que nos permitió pasar por su consultorio, quiero decir personalmente una advertencia. Quiero que tengan cuidado, sobre todo los padres con los niños, con la varicela. Se ha producido un incremento de varicela, sobre todo en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo. Y a pesar de que generalmente es suave, y según escuché al ministro de Salud decirlo, esta es también suave, pero hay que tener mucho cuidado con algo en la varicela. Eso da picor, las lesiones dan picor, no se pueden rascar, no se pueden rascar, y mucho menos utilizar cualquier crema que le digan, úntate esto, no. Si no aguantan mucho, vayan al médico. Vayan al médico que ustedes consideren, un niño, a su pediatra o a un dermatólogo, pero cuídense porque hay mucho contagio de varicela. Y además les traje otra advertencia del doctor Alexander Joubert, una advertencia muy interesante y muy actual. Escuchémoslo. Yo soy Alexander Joubert, médico neumólogo de la ciudad de Santo Domingo. Estamos en época de sargazos. ¿Qué son los sargazos? Los sargazos son unas algas flotantes y raíces que vienen del norte del Atlántico a la región de nosotros, la región del Caribe, generalmente en tiempo de primavera y de verano. Dadas las condiciones climáticas del tiempo por el calentamiento global, el sargazo se ha comenzado a multiplicar más de la cuenta. Para nadie es un secreto ver las manchas flotantes, color pardo, marrón, claro y oscuro, que tenemos en nuestros mares. Estos sargazos, cuando llegan a la orilla, se descomponen, se pudren y botan gases, entre ellos sulfuro, que produce irritación de las vías respiratorias. Si usted es un enfermo respiratorio o es un asmático o algún otro tipo de enfermo respiratorio, evite los contactos con los sargazos. Evite, si va a la playa, que los niños jueguen con sargazos. Ese olor pestilente que tienen los sargazos es debido al sulfuro de hidrógeno que producen. Y eso es lo que respiramos y nos irritamos las vías respiratorias. En la medida que sea posible, trate de ir poco a la playa. Hay una mancha en el Atlántico, una isla de sargazo de 8.000 kilómetros de diámetro, enorme. Vamos a tener una primavera y un verano con muchos sargazos. Vamos a tratar de no convertir la diversión en una emergencia médica. El daño que se produce por inhalación de los gases que emite el sargazo es reversible, no produce cáncer, no produce ninguna otra cosa, pero se puede convertir un día de playa en una emergencia innecesariamente. Espero que hayan recibido con el interés que les he dado mi recomendación y la recomendación de ese reputado galeno, el doctor Joubert. Hay que cuidarse, señores. Bien, porque este programa hace eso, trata de hacer eso, de cuidar la salud de todos. Esa es nuestra misión en este programa. Y precisamente casi nos habíamos olvidado de una parte muy importante de la familia. Una parte de la familia que cada vez se acrecienta más. Y es una parte de la familia que cada vez se quiere más y se cuida más. Y estoy hablando de las mascotas. Y por eso
para hablar de eso, de la salud de las mascotas, la doctora Aidalinda Mercedes Escoto, veterinaria, que es como mi hija porque su papá es como mi hermano. Nos permitió pasar a su consultorio a conversar con ustedes y a aconsejarles acerca de qué hacer con sus mascotas. Doctora, un placer muchas para gracias. mí tenerlos aquí. Hola. Gracias. Todo bien, doctora. Gracias, sí. Ya Mire, todo muy bien. ¿dónde usted estudió? ¿Aquí, en Sí, Santo Domingo? Sí, yo soy egresada de la UNFU, Ajá. hice pasantía en la Universidad de Buenos Aires y me he seguido cultivando... Por eso tiene un dejito así como, che. Sí, por ahí. Sí, qué bien, qué bien. ¿Y está usted ubicada dónde? ¿Dónde está su consultorio? Nosotros estamos en la urbanización Fernández, es una ubicación un poco céntrica, el centro se llama Animal Town. Animal Town. Calle A, número 7, urbanización Fernández. Perfecto, ya ustedes saben, a la orden de todos ustedes. Doctora, ¿por qué debemos chequear, como se dice, a nuestra mascota todos los años? Claro que sí. El chequeo de las mascotas va a depender mucho de la edad en que tenga nuestro perrito, gatito, ratoncito, porque ya tenemos un montón de Sí, mascotas, sí, sí. las Así más es, comunes. así es. Ya cuando es adulta, una vez al año, es lo correcto chequearla para prevenir. La medicina preventiva nosotros les decimos que es la medicina del futuro. Tratamos de que se hagan exámenes regulares, tal cual como debemos de hacernos nosotros humanos, Lógico. para poder detectar cualquier inicio de alguna patología y podamos, bueno, o mejorarla o evitarla. Bien. ¿Por qué se esterilizan, como se dice, que hay que esterilizar a las mascotas a partir de los 2 años? En realidad, eso varía mucho. Yo soy partidaria de que sea cerca del año, preferiblemente algunas veces antes del primer celo, porque se disminuyen muchísimo las tendencias a tumores mamarios y algunos tumores hormonales. ¿Se disminuye esa Claro tendencia? que sí. Es un mito total de que tiene que parir una vez antes de esterilizar. Eso no Bueno, es así. ok. De hecho, la esterilización temprana nos ayuda con muchísimas cosas. Pero cuando uno tiene alguna raza que es de competencia o que tiene ciertas características, hay que esperar más o menos el año para que se le desarrollen todas esas características y entonces luego esterilizar. Pero usted no, digo, pienso yo, ¿no? Si eso se sigue produciendo, puede llegar un momento en que vayan disminuyendo la producción de X raza de perro o de gato o de lo que sea. No necesariamente, porque el que se dedica a reproducción, pues va a tener un control y va a seguir reproduciendo sus mascotas. Lo que ya cuando uno adquiere una mascota que definitivamente no la quiere seguir o no tiene esa intención de ponerla, pues lo mejor es esterilizarla. Ya si es un criador, que ojalá y sea responsable, bueno, pues él tiene ciertas medidas y garantiza la salud de esa mascota hasta que ya, bueno, pues se acabó su periodo de reproducción. Y no hay consecuencias en los animales después de la esterilización, hormonales, o cambios hormonales. Bueno, todas las consecuencias son positivas, al revés, hay más consecuencias cuando no se realizan porque los ciclos de los perros no es como el humano. Entonces hay un periodo en el que se exponen mucho tiempo a ciertas hormonas y terminan generándole hiperplasias de útero, tumores mamarios, algunos comportamientos al esterilizarlo temprano se pueden corregir también. A veces un poco de agresividad o la marcaje donde no queremos que haga. Bien, bien. ¿Cómo entender los perros, los gatos, casi todo, como todos los animales, aparte de las aves, ¿no? Tienen dientes. Sí. ¿Cómo se manejan los problemas dentales en un animal? ¿Hay que lavarle los dientes a los perros y a los gatos? Totalmente. Eso es un tema que no se educa mucho al propietario, pero es sumamente importante. Se deben de cepillar tanto los gatos como los perros mínimo una vez por semana. Aunque hay literaturas que dicen que diario, pero entendemos que la dinámica no es tan fácil. Pero por lo menos una vez a la semana para evitar la formación de sarro y, por ende, las enfermedades periodontales. Hemos tenido casos de animalitos que al momento de hacer el destartaje hasta pierden las piezas porque ya las enfermedades están tan avanzadas que lamentablemente, bueno, pues a veces se quedan con uno o dos dientitos.
se me cae de la mano una pregunta. ¿Hay veterinarios odontólogos? Sí, claro que sí. Acá todavía quizás no tenemos un especialista, sino que es algo que manejamos todos los, o sea, la mayoría de los veterinarios, pero en otros países hay una especialidad de odontología veterinaria. De eso vamos a hablar Y más centros adelante. exclusivos. Lo tengo pendiente porque me he quedado sorprendido realmente. Claro. Porque como te dije, esto no es lo mío. Sí. Yo con los médicos voy más suave. Tuve que ponerme a leer mucho. Soy casi veterinario ya. ¿Debo vacunar? Eso es una pregunta que me hicieron. Yo te dije antes de empezar el programa que hay personas que se enteran, cuando se enteran de a quién yo voy a visitar, entonces me envían algunas preguntas por las vías electrónicas, y esta es una de ellas. ¿Debo vacunar a mi perro o gato si no salen de la casa? Claro que sí. Yo soy muy pro a las vacunas porque aunque ellos no salgan a la casa, nosotros también podemos transportar ciertos virus. No absolutamente todos, porque algunos tienen un método de infección muy específicos, pero sí, nosotros podemos llevar ciertos virus. Indudablemente, así mismo es. Además que uno nunca sabe, porque lo vamos a pasear en algún momento. De hecho, para mantener una mascota, por ejemplo, los perros balanceados, el paseo es muy importante. Ya. Y eso ahí también se pueden contaminar de cualquier cosa. Lógico, lógico. ¿Y cuál es el método de vacunación en los animales generalmente, no? Claro que sí. Cuando son bebés, o sea, cachorros, llevan un periodo de vacunación de 4 o 5 ciclos, dependiendo de la raza y la especie, de cada 21 días. Es como para desarrollar su sistema inmune, ¿verdad? Luego, entonces, las revacunaciones son anuales. Algunas cada 6 meses, como la de la gripe de la tos de perrera, o dependiendo también del área donde estén. En otros países, si son animales de apartamento, bueno, pues quizás se extienden un poco más las revacunaciones. Pero nosotros acá, por ejemplo, con la rabia, que somos un país endémico, no nos perdemos. Tenemos que revacunar anual. Y quizás con las otras virales, dependiendo de la edad, bueno, pues sí que pueda prolongar un poquito más o menos el tiempo. ¿Y cuáles son las vacunas que se usan? Tenemos la quíntuple, que siempre, usualmente los propietarios vienen así, la pentavalente. No, pero le decimos quíntuple, que es la más común, que es la que contiene los principales virus, inclusive virus que son mortales en nuestras mascotas, como el parvovirus y el moquillo canino o distemper. Este incluye también la leptospira, que es zoonótica, incluye la hepatitis canina y la parainfluenza, o sea que esa es como la principal. Esta es la que más se refuerza también. También tenemos otra vacuna, que es la de la bordetela, que aunque no es esencial, es importante, y más en países como el nuestro, y la rabia. Estas son las más comunes. Bien. En gatitos, que no nos olvidemos de los gatitos, Nunca. está la triple felina, que tiene panleucopenia, calicivirus y panleucopenia, no, ya dije panleucopenia, calicivirus y rinotraqueitis, y la leucemia, que es muy importante ponerle la vacuna de leucemia a sus mascotas, y también la antirrábica. Muy bien. Hablando de rabia, las mayores preguntas que me hicieron fue acerca de la rabia, ¿no? Honestamente, yo hace mucho tiempo, antes se veía en la ciudad que hay un perro allí rabioso, pero ya no, ya hace mucho que yo no veo eso, ¿no? No sé, la ciudad ha crecido mucho. Por ejemplo, ¿qué síntomas presentan los perros con rabia? Que el dueño o alguien que lo vea se puede dar cuenta de que el perro probablemente tenga rabia. Claro que sí. Si estamos hablando de la población callejera, que lamentablemente todavía tenemos mucha, Sí. Es más difícil poder notarlo. La rabia no es que el perro es agresivo y tienes rabia, que muchas veces vienen muchos propietarios como con esa duda. La rabia es una enfermedad, el animal se va a presentar enfermo. Ya cuando está en el periodo donde va a agredir, que es donde la va a transmitir por la mordedura, normalmente hay un exceso de salivación, el perro tiene mucha incoordinación. Si es un animal que tenemos acceso a ver sus rutinas, no va a querer tomar mucha agua, se va a notar que la mascota tiene alguna enfermedad. A veces inclusive pueden pensar que se intoxicó o algo así, porque tiene como todo un cuadro. Sí. Este periodo no es tan largo. Inclusive cuando a una persona le muerde un perro y se sospecha de rabia, se deja en cuarentena unos 10 días más o menos, y el perro muere en ese periodo, pues entonces se pasa a comprobar que fue por la rabia. Si pasó de ese periodo, pues pueden pensar que es otro tipo de enfermedad. Bien. Leí algo de que la vacuna antirrábica es mala, supuestamente porque unos cazadores notaron que cuando vacunaban
a los perros con la vacuna antirrábica, con los perros que andaban de cacería, ¿no? Estos perdían el olfato. Entonces nació esa teoría de que es mala. Realmente también leí que es mentira, que no, que Claro. es todo lo contrario. Pero me dio curiosidad, porque eso está en un artículo que dice que los cazadores dijeron eso y por eso es mala la vacuna. Pero bueno, la vacuna antirrábica produce efectos secundarios o algo. Puede producir efectos secundarios, pero más relacionados o con hipersensibilidad con las mascotas o dolor en el punto de aplicación. Yo siempre hago la comparación cuando voy a vacunar a un pacientito, que le digo, imagínese que usted está vacunando a su bebé, le da un poquito de aumento de temperatura, va a tener dolor, va a estar mañoñito. Eso mismo pasa también con las mascotas. ¿Hasta dónde es efectiva realmente la vacuna antirrábica y cuántas veces debe ser vacunado? ¿En el tiempo de vida? Si es una vez, 2 veces al año, una vez al año, no sé. Claro que sí. La efectividad de la vacuna va a depender muchísimo del sistema inmune del paciente. Por esto, como no podemos a veces garantizar la cantidad de células que nos ayudan en esta inmunidad, se refuerza anualmente. En otros países que no tienen la enfermedad endémica, bueno, pues las revacunaciones pueden ser cada 3 años, cada 2 años, eso varía. Pero nosotros no nos descuidamos en esto y se hacen revacunaciones anuales. Esta es algo que yo de por sí no negociaría porque, como ya sabemos, la rabia puede afectar al humano y es mortal. Bien. Ahorita debí haberte preguntado con mi comentario. ¿Cuál es la incidencia de la rabia en República Dominicana, según tu casuística, ¿no? Gracias a Dios, yo nunca he tenido pacientes que hayan sido diagnosticados con rabia. Sí se han escuchado casos. Estas estadísticas la manejan más Salud Pública. Anteriormente teníamos un centro antirrábico, el cual quitaron la estructura. Creo que funciona en algún otro lugar. No tenemos, o sea, yo no sé dónde está. Pero no les sé decir un número específico, porque también muchas veces se rumora que se maquillan los números. A veces, por ejemplo, sale un caso en un pueblo de un caso de un niño que murió de rabia. Se supone que deben hacer un cerco epidemiológico y ver por ahí, pero usualmente dicen, no, ese no es el primero, hay muchísimos más. Pero cuando se habla de estadística, como que son un poquito más bajas y uno ahí como que no confía mucho en esto. Así es, eso pasa en muchas cosas, sí. No solamente en la veterinaria y la medicina, sino en muchísimas cosas, porque todavía estamos un poco desorganizados. Claro que sí. Pero perdonamos. ¿Existe un tratamiento específico para los animales con rabia? Y además, aparte del perro, ¿qué animales son atacados por el virus de la rabia? Claro que sí. Si hay un tratamiento específico, no lo conozco y no creo que algún médico veterinario lo administre. ¿Por qué? Porque antes de uno, o sea, la única forma de comprobar que ese animal tenía rabia es cuando muere llevando a patología al Laboratorio Veterinario Central el cerebro, literal. Hay algunos que otros kits, pero no sé qué tan confiables son. En realidad es tan peligrosa la enfermedad que no entiendo que si alguien la pueda diagnosticar por simple sospecha, bueno, pues pueda tomar algún tipo de decisión. Que no pasa con el humano porque, ¿verdad? Tenemos otro mecanismo ahí. El problema con la rabia es que la mayoría de las enfermedades, o sea, de la transmisión son por las poblaciones callejeras. Entonces nosotros tenemos muy poco control como país de esta población callejera. Entonces puede aparecer un perro muerto acá y no vamos a saber de qué fue. Eso nos complica un poco la dinámica. El ratón no es transmisor de rabia. El ratón normalmente, si adquiere el virus, muere, que es un error que he escuchado mucho. Sin embargo, el hurón, sí. O sea, el salvaje, ¿verdad? El gato, el murciélago, el perro son los más comunes, pero la rabia puede afectar también ganado, puede afectar caballos, o sea, mamíferos. Muy bien. Entonces, podríamos decir que el único tratamiento es matar al paciente, al perro, al gato, a quien sea. Pudiésemos... Digo, sacando los humanos, por claro, supuesto, lo que pasa es que para poder hacer el diagnóstico, el animal va a morir. O sea, es que, de hecho, cuando ya, es que la rabia no tiene cura. Cuando ya es un virus que va afectando en manera, tiene un nombre, centrípeta, algo así. Por ejemplo, en el humano,
Si me mordió en el pie, no me va a llegar inmediatamente al cerebro. Entonces, yo tengo conciencia de que un perro me mordió, no conozco su historial y puedo rápidamente irme a vacunar y tengo un tiempo como para, de nerviosismo digo yo, pero un tiempo como para que esto se me desarrolle. Ya cuando el animal tiene la enfermedad y yo sospecho que es de rabia, ya está en el cerebro. O sea que ese animal en menos de 10 días igual va a morir. O sea que no es que lo matamos, es que si nos vamos a dar cuenta que lo va a hacer por pura sospecha, ya el animal va a morir. Y entonces, ¿le puede dar rabia a un animal vacunado? Lamentablemente puede pasar. Usted me dijo que la frecuencia de la vacuna Es anual. anual, anual, Pero hasta que se muera el animal, Sí, es lo ideal. toda su vida. Claro que sí. Lo que le comentaba, que la inmunidad la establece también el sistema del paciente, del cuerpo, y las vacunas no son indelebles. O sea, estamos vacunados, pero igual no podemos enfermar. Sí, así es. Pero aparte de las vacunas contra la rabia, ¿qué otras vacunas son así? Usted, sé que me mencionó ahorita, pero ¿qué otras son importantes, no imprescindibles? Claro que sí. La del virus de parvovirus, la del virus del distemper, la leptospira, que es así, se transmite mucho más fácil a nosotros los humanos. Y en gatitos, la rinotraqueitis, calicivirus y panleucopenia. Todas esas enfermedades son imprescindibles. Excelente. Una de las preguntas que me dijeron, ¿cómo sé si mi mascota tiene un peso saludable? ¿Y cuál es la ración de comida que debo darle? Claro que sí. La ración varía del peso. Cada bolsa de alimento, que siempre es bueno que le den un tipo de alimentación balanceada, no necesariamente peletizada, cada marca tiene una tabla de comida. Entonces, dependiendo del peso de mi animal, la edad y si es de exterior o interior, entonces me va a recomendar qué cantidad darle al día. ¿Cómo voy a saber si mi mascota está en peso? Si se le ve su cinturita, pero no se le cuentan los huesitos. Ya si usted ve que está completamente cuadradito, está rayando el sobrepeso. Es una forma más facilitada de que la puedan entender sin tener algo que mostrarle. Yo sé que tú eres una adoradora de Garfield. Sí. Porque quieres mucho a los gatos. Y precisamente tengo una curiosidad que lo recordé ahora. Gatos, mascotas, en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, es así, ¿no? Sí. Que no se pueden mover. Sin embargo, aquí no. Aquí no he visto, muy pocas veces quizás, algún gato gordo en una casa. Siempre están estilizados, si son bonitos. Un hijo mío tiene 3 de esos grises con la carne. Himalaya. Eso. Bellísimo. Y me pregunto por qué. El tipo de alimento, descuido del dueño de la mascota o qué. Todos son así como Garfield. O es un tipo, una raza que engorda así. No necesariamente. Aquí influyen varias cosas. Número 1, la mayoría de los dominicanos dejamos salir a nuestro animal, al gato, ¿verdad? Entonces, a veces hasta que se vaya por allá vagabundear. Exactamente. Lo cual no es lo más recomendado, pero ayuda al animalito a hacer ejercicio. En Estados Unidos lo tienen siempre dentro de la casa. Dentro de la casa. Entonces, si no le proporcionamos al gato un ambiente donde él pueda desarrollar sus necesidades, como la de subir, ejercicio, el cazar, pero relativo, ¿verdad? O sea, no cazar animalitos, sino el instinto de depredación, tienden a engordar. El gato se aburre y que me aburro, como, duermo y engordo. Acá hay un índice de obesidad muy alto también en felinos, pero quizás no lo vemos tanto porque la mayoría puede salir, explora, va a hacer pelea con uno que otro, vuelve así es, y se mantiene más en forma. Así es, el gato realmente es un animal, como te digo yo, muy él mismo, ¿no? Sí, en realidad sí son muy él mismo. Él mismo, así es. Ahorita creo que hablamos de que si es necesario hacerle análisis de sangre a las mascotas, por ejemplo. Claro que sí, es muy importante. Inclusive, nosotros trabajamos medicina con evidencia. Prevención también, claro, ¿no? Que sí, prevención. Y cuando queremos saber que me traen algún animalito enfermo, la única forma de yo poder corroborar mi examen clínico es con analíticas de laboratorio.
Nosotros trabajamos hemograma, trabajamos químicas sanguíneas, trabajamos frotis sanguíneos, pruebas de PCR específicas para ellos, pruebas de ELISA, coprológicos, uroanálisis, cultivos, absolutamente casi todo lo que podemos hacer con, o sea, analíticas humanas se pueden utilizar perfectamente en animales. Caramba, excelente. Hay un mito, digo yo, ¿no?, de que los gatos no se bañan, que los gatos se bañan solo con la lengua, que ellos se bañan ellos solos, que a los gatos no hay que bañarlos. ¿Qué hay de cierto eso? ¿Hay que bañarlos o no? Los gatos no se bañan. No se bañan, ¿eh? No, la única vez en la cual vamos a recomendar un baño para un gato es cuando ya se ha ensuciado con algo que nos, o sea, o un aceite o algo que de verdad, Exactamente. o algún baño medicado. Sin embargo, los gatitos de pelo largo, bueno, pues quizás puedan bañarlo más frecuente. El detalle está en que los gatos son muy de hormonas, de sus ferormonas de olor. Cuando nosotros lo bañamos, les retiramos su olor característico y si tenemos incluso casas con varios gatos, se pueden llegar hasta a pelear porque no se van a reconocer. Ellos trabajan con todo lo que es la ferormona. Cuando ellos están acicalando, ellos están, aparte de limpiando su pelaje, se están impregnando su olor característico. Entonces, Excelente, no se bañan. Excelente, excelente. Mira, y precisamente el otro día, uno de mis hijos, ellos tienen, son mis hijos más jóvenes, ¿no? Ese tiene 15 años, hay otro un poco mayor. Y me dijo que él baña a su gato. Yo le dije, pero mire, yo creo que los gatos no se bañan. Los gatos no se, lo voy a poner a escuchar. Dígale que sí. Si Sí. tiene algún problema de piel y necesita Claro, obviamente alguna claro. medicación o es, bueno, cada que X tiempo, demasiado largo, pero no se baña. Bueno, qué buen consejo. Hablábamos ahorita le pregunté si había odontólogos veterinarios. En la medicina veterinaria existen las especialidades que existen en la medicina humana, cardiólogo, urólogo, no sé cuánto, Sí, ortopeda. Y claro aquí que sí. hay de todo eso. Aquí hay varios especialistas, pero no tenemos todos. Aquí tenemos oncólogos, tenemos neurólogos, tenemos ortopedas, tenemos oftalmólogos, cardiólogos, pero por ejemplo, en otros países tenemos especialistas de comportamiento, aquí tenemos dermatólogo también, tenemos más neurólogos, odontólogos, tenemos inclusive especialistas en emergencias veterinarias, o sea que inclusive en escuelas universitarias de otros lados, todos son derivados de especialidades, está la nefrología, está la derivación del laboratorio, que si necesita comportamiento, que si de todo, neumólogo, todo. Muy bien. Ya hemos crecido muchísimo. Muy bien, excelente. Y por ejemplo, al laboratorio, ¿verdad? Hay laboratorios exclusivos para los animales. Sí. ¿Mm? Y sucede lo mismo, por ejemplo, con los centros de diagnóstico, ¿cómo se llama esto? Como resonancia magnética, Sí, claro. sonografía, ¿exclusivo para animales o se utilizan los establecimientos que están para los humanos? Tenemos la posibilidad de llevar hematología a laboratorios humanos. Hay muchos laboratorios También. que sí nos aceptan muestras de animales, pero tenemos laboratorios veterinarios específicos. En cuanto a imágenes, la mayoría de las clínicas que son hospitales tienen sus propias máquinas, tanto de sonografía como de radiografía. Tenemos un tomógrafo veterinario en un centro, entonces todos nos referimos entre nosotros. Pero sí tenemos a la disposición. No centros de diagnóstico per se, que sería muy bueno que se creara uno porque serían especialistas de cada área, pero cada clínica tiene sus máquinas y por ahí se va haciendo el trabajo. Excelente, excelente. Muy bien. Y por ejemplo, se me ocurre preguntarte, porque veo que es casi lo mismo ya, pero se me ocurre preguntarte, yo tengo una mascota, un perro, un gato, lo que sea, y se le presenta una emergencia, qué sé yo, se comió un huesito a las 12 de la noche y ¿qué hago? ¿Hay emergencias Sí. veterinarias? Tenemos centros que son 24/7, muy buenos y muy preparados, donde usted puede llevar a su mascota. Por ejemplo, yo que soy un centro de medicina preventiva, si alguno de mis pacientes me llama, me pasó esto, yo hago la referencia a un centro 24/7, donde tienen médicos ya entrenados para hacer ese tipo de emergencia y todo el equipo necesario para ayudarlo.
Excelente, excelente. Y son muchos, suficientes, dan abasto. Creo que sí. Ya. No son de que, wow, cuántos, pero hay suficientes. Sí, sí. Hay algo importante. Hay psicólogos. ¿eh? Yo no los llamaría psicólogos, pero hay etólogos. Entonces, a veces, por ejemplo, en mi caso, que lo que hago es medicina felina, la etología va muy de la mano con la clínica, porque muchas enfermedades tienen mucha relación con el comportamiento de la especie. Entonces, yo estudio mucho etología, pero felina. Pero claro que sí, tenemos etólogos, quizás no etólogo como la especialidad per se, pero los que manejan el entrenamiento pueden manejar muchas de estas condiciones. Sí, te hago la pregunta porque leí que a los perros, a los gatos, a las mascotas, sufren de ansiedad. Claro que sí. Y le da miedo y entonces uno no sabe qué pasa y claro se supone que el veterinario debe tener esa experiencia. Sí. Mira, con el permiso tuyo y de los amables televidentes, vamos a una pausa y retornamos. Continuamos esta interesante conversación con la doctora Aidalinda Mercedes Escoto, que lo de Linda no es coincidencia, como ustedes ven, ¿no? Gracias. Doctora, vamos a, en los minutos que nos quedan, vamos a tratar de edificar a los, ya vi que a los pacientes, oye, a los televidentes, Sí. acerca de esas enfermedades que las personas pueden contraer de los animales, que se llaman zoonosis o zoonóticas. Son muchas de esas enfermedades que afectan a los humanos y que se remontan a animales o a productos animales y son causadas por bacterias, virus o parásitos. Y para sorpresa mía encontré un dato que había leído de algunas, pero no sabía que eran esas tres que voy a decir. Que son enfermedades, vamos a llamar modernas, como la enfermedad del virus del ébola y la salmonelosis son zoonóticas. Son zoonóticas. Pero asimismo, ¿qué me puede usted decir de algunas otras enfermedades? Hay una que se hizo muy famosa, el VIH. Ah, claro que inició siendo zoonótica. Increíble. Sí. Vamos a hablar un rato de eso. Claro que sí. En cuanto a animales de compañía, lo más común que vemos quizás de transmisión de mascota a propietario son las enfermedades dermatológicas, algunos hongos, como los dermatofitos, el famoso ringworm. Es muy común que empiece en el animalito y se infecte su propietario. Ya un poquito más complicadas tenemos la leptospira, que tanto perros como gatos pueden ser transmisores, no son el hospedador definitivo, pero la pueden transmitir sin problema. Y esta enfermedad es un poquito delicada también en el humano. Ya hablamos de la rabia, pero esta es más puntual, la infección al humano, porque tiene que haber una mordida de un animal infectado. En cuanto a quizás ganado, hay muchas parasitosis también que se pueden transmitir por el consumo de las mismas carnes cuando no son bien procesadas. Pero también hay parásitos de perritos y gatos que se pueden transmitir al humano. Y el humano también le puede transmitir algunos parásitos también a las mascotas. Y la forma de transmisión de esas enfermedades, yo sé que debe variar, ¿no? Pero, por ejemplo, la forma de transmisión generalmente es tocando objetos o por la baba de un animal o qué sé yo. Por ejemplo, en el caso de la leptospira es contacto con la orina, básicamente, que no me lavé muy bien las manos o me cayó orina, que es un poquito más difícil, pero pasa. O quizás en el caso, porque en la mayoría de las veces es el ratón, pero de tomar o tener contacto oral con una superficie contaminada, ¿verdad? Sí. En el caso de las enfermedades dermatológicas, simplemente con el contacto. A nosotros nos dan también, se nos puede contaminar la escabiasis, que empieza también, o es muy común también en perritos. Esas son tópicas, hay otras que la mayoría son ingeridas o por mordidas. Sí, hay otra de la piel, la tiña. Sí. La tiña también creo que se transmite, esa infección cutánea, ¿no? Que se transmite que son varios tipos de hongos que la producen. Y también son
transmitidas, vamos a decir, por algunas mascotas. ¿Algo? Los niños la pueden contraer Sí, claro. porque viven con las mascotas jugando y hay que tener mucho cuidado. Ahí volvemos al principio, a la higiene, la vacunación. A todo. la medicina Si usted preventiva. va a tener un animal en su casa, trate de tenerlo primero como si fuera de la familia, como ya se considera, mucha gente lo considera así ya, ¿no? Antes no era así. No. Antes cualquier perro llegaba, yo me acuerdo que llegó una vez a mi casa un perro amarillo y yo le di algo de comer y él se mudó. Sí. Y mis hijos le pusieron visitante. Pero su perro fue fiel hasta que se murió. Y son más fieles que Increíble. cualquier mascota de raza. Me esperaba hasta que yo no llegaba, él no se quitaba de frente de la casa. Yo tengo anécdotas muy bonitas con los perritos callejeros. Nosotros trabajamos con un albergue que se llama Albergue SOS. Hacemos la labor de animales que están en condiciones muy deterioradas en la calle, pues los saneamos y los llevamos al albergue. Como yo soy la directora médica del albergue, perritos que han pasado meses aquí, a veces yo llego y siento como que me tocan, y que me tocan, y que me tocan. Y cuando vengo a ver es el perrito saludándome, como, mírame aquí, eso, mira cómo me pongo. Qué bien, qué lindo. Una experiencia bonita. Es muy bonito. Ciertamente, con los animales, yo nunca fui dado a tener mascotas, ¿no? Ok. No porque no me gusta ni nada, pero qué sé yo, cada quien es como es. Pero sí disfruto y he disfrutado de ver mascotas, de amigos, de familiares, y las historias son increíbles, son incontables las historias reacciones de afecto, reacciones de compatibilidad, eso de la tristeza como la comparte un perro. Sí. Los gatos son menos expresivos. Creo yo, ¿no? Por lo menos eso se dice. Lo que pasa es que queremos ver el gato como un perro pequeño. Y el gato es una especie totalmente distinta. Totalmente. Cuando uno entiende sus formas, cuando uno Sí. se da cuenta que el gato es igual de cariñoso y expresa igual cariño a la forma del gato. O sea que mi experiencia no es para nada de que son malagradecidos, ni mucho menos. Lo que pasa es que estamos esperando lo que ya yo obtengo de un perro, pero no, son sumamente cariñosos igual, pero a su forma. Ok. Fíjate, las aves también transmiten Sí. enfermedades. ¿Cómo entonces lo hacen las aves hacia el humano? Normalmente las aves también son con las heces. Tenemos muchos casos de la misma toxoplasmosis, la puede transmitir las heces de las aves. Es un mito que toda la toxoplasmosis que le da el gato, eso es un momento muy puntual. Casi siempre la toxoplasmosis se puede adquirir más por consumo de carnes y vegetales contaminados, que siempre le echan la culpa al gato. Sí. Pero las aves también pueden transmitirla sí, lamentablemente, bueno, pues nos cayó, que a veces ellas andan, o sea, vuelan y defecan, y a quien de ahí abajo le cayó, Sí. por ahí Sí. va la cosa. Y por ejemplo, en el caso de gripe aviar y gripe porcina, ¿cómo se transmiten? Así mismo. Entiendo que por el contacto con las secreciones, cuando son gripes son más por las secreciones tanto nasales como oculares. Siempre se ha dicho, cuando ha habido aquí epidemia de fiebre porcina, que realmente la carne de un cerdo contaminado no le hace daño al humano. ¿Eso es verdad? Bueno, hay enfermedades No, pero específicamente de la fiebre porcina. de la fiebre porcina. Entiendo que no, pero ya yo en ciencia como que nunca doy nada por definitivo. Correcto. Pero la literatura comenta que no. Ujú. Hay una enfermedad que yo recuerdo, pero no tengo todos los datos, pero lo recuerdo porque cuando me hablaron de eso me llamó la atención, cuando me hablaron de eso en medicina, que es la enfermedad por el arañazo del gato. Ah, claro que sí. Háblame un poquito de eso. Esa es una bacteria que usualmente los arañazos de gatos son bien profundos y los gatitos que tienen contacto con tantas cosas entre ellos mismos, te puede inocular esta bacteria en el arañazo. Te va a producir inflamación, te va a producir dolor, infección en el área. Si es algo común que pasa, por ejemplo, bueno, acá tengo un recién arañazo, porque a veces lo hacen hasta inconsciente. Pero es totalmente tratable, si uno se la cura a tiempo, bueno, pues no va más allá. ¿Y puede ir más allá a dónde? Bueno, depende de la infección, si uno no se la trata, quizás ya pueda venir una fiebrecita o algo un poquito más complicado, pero normalmente son reacciones focalizadas. Bien. Hablando también de eso, yo quiero que usted me explique, doctora,
hay algo muy importante en la medicina humana, ¿no? Y yo supongo que también debe ser importante en la medicina animal. Y es la comunicación médico-paciente. Sí. ¿Cómo usted se comunica con su paciente? Sí. Nosotros acá en Animal Town nos caracterizamos por dar un servicio muy personalizado. Somos el único centro donde tenemos personal certificado Fear Free. Significa esto que tratamos a la mascota con técnicas específicas para que tengan el menor miedo y estrés posible por ya estar fuera de su ambiente. Esto también implica que tengo que comunicarle al propietario absolutamente todo. Le especifico desde cómo pudo empezar, cómo pasó, qué estoy haciendo paso por paso, para que vayan entendiendo muy bien todo el proceso con su mascota. La educación también de cómo tratarlo en casa, de cómo alimentarlo, de cómo, dónde duerme, que cómo lo pase, todo esto también es muy importante, porque a veces tenemos alguna patología que pueda prevenirse por aquel tipo de cuidado en casa. Para mí la comunicación es vital. Nosotros incluso damos un seguimiento a nuestros pacientes. Si yo acabo de dar de alta a un paciente, llamo para ver cómo sigue, cómo va el tratamiento, si tienen alguna duda, el propietario y todo esto. Casi siempre la comunicación es telefónica, al menos luego de consulta, pero también le damos seguimiento por WhatsApp, y los recordatorios de la vacuna también se envían vía correo y todo esto. Tratamos de que seamos más como una familia y no que este es un perrito que yo ni me sé el nombre. Sí, indudablemente, como es lógico, ¿no? La comunicación real, o sea, hay una primera comunicación con la mascota para amansarlo, vamos a decirle, Sí. para que se sienta bien, pero la comunicación real debe ser con el propietario, de la claro. mascota. Yo le aseguro Y que... además, eso, escúchame que te interrumpí, tranquilo. además, eso les permite enseñarlo al propietario a que cuide su mascota. Claro que sí. Muchos colegas dicen, no, yo voy a estar en veterinaria porque yo no voy a trabajar con gente. Yo no he tenido el primer perro y gato que venga solo. Exactamente. Entonces Así tenemos es. que desarrollar las habilidades de comunicación y a veces tenemos que tener mucha paciencia, Sí. porque a veces son clientes humanos un poco complicados, pero siempre se le busca la vuelta. Eso me recuerda a un chiste que ha estado de moda en estos días, que una persona se va a enlistar a la marina y dice, ¿usted sabe nadar? Y dice, pero yo que aquí había barcos. Exacto. ¿Verdad que sí? Sí. Mira, Aida, la farmacología, la farmacopea de la veterinaria, ¿cuál es? ¿Es la misma de los humanos? ¿Tiene fiebre? Un antipirético, tiene un dolor aquí, que si yo con Es analgésico. muy similar. Pero se usan los mismos productos. Los mismos ¿Y compuestos las mismas activos. dosificaciones? No, a eso voy. Normalmente los compuestos activos sí son los mismos. Inclusive muchos tipos de fármacos los podemos conseguir en medicina, o sea, en farmacias humanas. Pero ni son las dosis iguales, porque en animales se tienen que dosificar por peso. Sí, en los humanos Exacto. generalmente se toma en cuenta eso también. Y las dosis terapéuticas quizás son un poquito más bajas o más altas, dependiendo por los metabolismos de las especies. Hay fármacos humanos que no se pueden utilizar nunca en animales, como los ibuprofenos, los acetaminofén, que eso es muy común, las intoxicaciones, porque el propietario lo automedica. Sí. Pero básicamente es reajustar las dosis, utilizar la dosis sugerida que corresponde, pero los compuestos activos casi siempre son los mismos. Obviamente hay específicos solo para veterinaria, pero se pueden muchas cosas, antibióticos, analgésicos, se comparten la fórmula. Y son suficientes las empresas, los laboratorios farmacéuticos dedicados a la veterinaria, son muchos. Muchos. Aquí quizás no tenemos, pero importan de todo, de México, de Argentina, de Colombia, de Estados Unidos. O sea, la industria, tanto farmacéutica como en general animal, es inmensa, inmensa. Perfecto. Bien, ya en los últimos minutos, yo quisiera que me dijeras cuáles son los últimos adelantos que tú consideres en la veterinaria y cuáles están aquí. Claro que sí. Tenemos, como habíamos hablado, las facilidades a la tecnología. Ya tenemos endoscopía veterinaria, que antes no había. Tenemos un tomógrafo veterinario, ojalá por ahí venga la resonancia. Lo que pasa es que son tecnologías sumamente costosas, bueno, que se van introduciendo poco a poco. Pero en cuanto a métodos de diagnóstico, tenemos máquinas específicas para enfermedades específicas. En esa parte estamos sumamente avanzados.
Ya prontamente viene la cirugía, me imagino que mínimamente invasiva. Se trabaja mucho también ya las radiografías digitales, los sonógrafos son sumamente de última tecnología, o sea que entiendo que nos hemos aprovechado sumamente bien de todos los avances que hay en general. Excelente, qué bueno. Yo quisiera, por favor, que tú, con esa sapiencia, des un consejo a mí, aunque no tenga mascotas, pero a los televidentes que son propietarios de mascotas. Aconséjales cómo cuidar su mascota, lo esencial, qué tienen que hacer. Claro que sí. Lo esencial es sus chequeos rutinarios de acuerdo a la etapa de vida de su mascota. Mientras más viejitos, esos chequeos deben de ser más frecuentes. Una correcta alimentación, no darle lo que sobra de casa, sino una alimentación adecuada a la etapa de vida de tu mascota y a su especie. Sobre todo sus espacios delimitados. El ejercicio es vital. Es muy importante proveerle la posibilidad de que hagan su ejercicio para liberar la ansiedad, aunque que lo hablamos ahorita. Y mucho cariño. No necesariamente humanizarlos, que eso es un problema que vemos mucho en clínica, pero sí hacerlos parte de la familia, porque no queremos tener que una mascota sea para tenerla en un techo o amarrada en un árbol, agua, sol y sereno, sino que entendamos que son especies que conviven perfectamente con nosotros, pero que tenemos también que cuidar. Muy bien, ya escucharon, ¿eh? Doctora, muchísimas gracias por permitirnos entrar a su consultorio y sé que los amables televidentes también se han dado banquete con usted. Aquí siempre a la orden, encantada. Un placer. Y a ustedes será hasta la próxima, si el Señor lo permite.